Hola, buenas a todos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Os voy a grabar un vídeo de cómo apilo y calibro una fotografía con Deep Sky Stacker. Pero antes de empezar a enseñaros el programa, voy primero a explicaros. eh, o sea, necesitamos tener la materia prima, que son las fotografías y las fotografías con la información, que son los light, y las fotografías de calibrado, que son los dark, flat y bias. Entonces, en 15 minutitos, antes de empezar a explicaros cómo funciona el programa, os voy a explicar cómo obtener estas fotografías para tener toda la materia prima de la cual luego vamos a trabajar dentro del programa. Entonces, lo primero de todo es explicar qué es una fotografía light, una fotografía dark, flat y bias. Bien, pues una fotografía light, supongo que todos lo sabremos, pero para el que no lo sepa, una fotografía light se le denomina aquellas fotos con la información del objeto que estamos capturando. Es decir, tú te pones a hacer una fotografía de Andrómeda, pues la fotografía light sería el número de fotografías de Andrómeda. Esa fotografía influye en una serie de factores, que es la óptica, en este caso el telescopio que estés utilizando, la ISO, en este caso es la sensibilidad que estés utilizando, el tiempo de exposición, el enfoque y la temperatura a la que estés trabajando. Entonces, todos estos factores son los que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un light, una fotografía con información. En el ejemplo de hoy, pues vamos a utilizar, por ejemplo, las fotografías de la galaxia Andrómeda M31. En este caso, pues yo he hecho la M31 en una ISO de 3200 a 60 segundos y hay un total de 105 fotos. La temperatura aquí, bueno, no la tengo apuntada en la carpeta, pero la voy a poner ahora mismo. Esto oscila entre 11 y 16, no, entre 15 y 16 grados centígrados. Esto quiere decir que estas fotografías se han tomado con ISO 3200, 60 segundos de exposición y entre 15 y 16 grados centígrados, ¿vale? La M31. Bueno, pues yo ahí tengo mi telescopio que utilicé, la ISO 3200, el tiempo de exposición 60 segundos, el enfoque que yo le puse que fue foco primario, simplemente con la cámara, la temperatura 15 y 16 grados centígrados, ¿vale? Muy bien. Pues ya está. Esto sería las tomas light. Esto digamos que sería la materia prima que necesitamos para trabajar, que son 105 fotos. Y de estas 105 fotos solamente nos va a quedar una que va a tener todas totalmente apiladas y calibradas con dark, flash y bias, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicar ahora entonces qué es un dark. Bueno, pues un dark son una parte de una de las tres partes que necesitas para calibrar fotografías. O sea, el dark sería la parte oscura de la cámara. Con el objetivo final es eliminar el ruido de diferentes partes. El dark elimina el ruido del, digamos, del sensor y de la atmósfera, por así decirlo, del ruido de la temperatura que genera el sensor y la atmósfera y el tubo. El flat elimina el ruido generado por la suciedad que tenga la óptica y el bias elimina el ruido que genera por defecto y por defecto y de fábrica el chip que estés utilizando. Digamos, es el ruido más sensible del chip. Digamos que el dark quita el grano, el flat quita las manchas y el bias quita las líneas horizontales generadas por el propio chip de la cámara, ¿vale? Eso, digamos, y esas tres, pues me ayuda a eliminar todo eso de un light. O sea, un light están influenciados por esos factores, por el ruido del ambiente, por la suciedad de la óptica y por el ruido que genera el propio chip del propio sensor CCD de la cámara. Entonces, lo que queremos hacer es sacar fotos para poder eliminar de las light, de las fotos de información, ese ruido de grano, ese ruido de polvo o suciedad y ese ruido del chip que genera el chip, ¿vale? Entonces, explicamos un poco qué es un DAR, o cómo se toma un DAR, o cómo se tiene que hacer los DAR. Bueno, pues los DAR se tienen que hacer con el objetivo totalmente tapado. Tú puedes hacerlo de diferentes maneras. Uno, o tapando el tubo sin quitar la cámara de la óptica, o bien al final de la noche, si la temperatura no ha superado más o menos 3 grados,
quitando la cámara del tubo. Cuando estás recogiendo, quitas la cámara del tubo, tapas el cuerpo con su tapa y haces ahí los dark. Los dark en este cuadrito los puedes hacer durante la noche, siempre y cuando la temperatura no haya superado más menos 3 grados. Es decir, por poner un ejemplo, en el ejemplo actual yo he hecho la M31 con entre 15 y 16 grados, ¿no? Vale, pues el dark yo puedo hacerlo siempre y cuando la temperatura no baje a menos de 15 menos 3 o no suba a más de 16 más 3. Por ejemplo, si el dark lo hago si el dark lo hago por debajo de 12 grados, ya no me vale. O si lo hago por encima de 19 grados, ya no me vale. ¿Vale? Entonces tienes que tener un dark en eso. Entonces, en el ejemplo actual, pues yo me voy a dark, ISO 3260 segundos. Yo aquí tengo diferentes paquetes de darks. Y uno de los que yo tengo aquí pone 17 y 18 grados. Pues 17 y 18 grados está dentro del 15 y 16, ¿no? Es decir, 17 sería un grado o 2 menos que... O sea, un grado o 2 más que 15. Y 18 sería un grado o 2 más que 16. Por tanto, me vale. Estos dark de aquí me valen para las tomas light de Andrómeda que yo hice el sábado pasado. Bien, pues ¿cómo se toman esos dark? Pues esos dark se tienen que tomar teniendo en cuenta solamente la ISO, el tiempo de exposición y la temperatura, como ya he explicado. Eso quiere decir que la ISO del dark tiene que tener la misma que la ISO de la fotografía light y el tiempo de exposición exactamente el mismo. Es decir, que estas fotos que hay aquí de dark, que tengo yo aquí, tiene una ISO de 3200 y tiene un tiempo de exposición de 60 segundos. Y la temperatura, como ya lo he explicado. Eso sería como hacer un dark, ¿vale? Un flat. Pues un flat es justo todo lo contrario. O sea, un dark es la fotografía oscura, pues un flat es la fotografía con la pantalla en blanco. Los flats es lo más complicado de conseguir porque un flat correcto es aquel en el que la campana de Gauss o el histograma está en el medio. Es decir, aquí tengo ejemplos de lo que se vería en la cámara cuando haces una foto normal. Cuando haces una foto normal, aquí aparece el histograma y aquí veis que hay una serie de barras para identificar las sombras que están aquí a la izquierda y los altos tonos o los claros que estarían aquí a la derecha. Bien, pues el objetivo de un flat es conseguir que el pico, o por así decirlo, la campana, quede totalmente en el centro del histograma. ¿Cómo se consigue eso en una foto flat? Pues jugando con el tiempo de exposición. ¿Vale? O sea, una foto flat se tiene que tomar con la misma óptica. Esto quiere decir que tú no puedes tocar la cámara ni de posición, ni de enfoque, ni de nada. Simplemente cuando has terminado de hacer los light, antes de hacer los dark, hacer los flats. ¿Cómo? Pues poniéndole en el objetivo un trapo blanco o una bolsa de Mercadona blanca y apuntándolo o bien al amanecer en el cenit o bien a una pantalla en blanco de ordenador. ¿Y qué tienes que conseguir cuando hagas una foto? Pues que el histograma esté lo más centrado posible. Esté la curva. Si digamos que esto es una curva de un histograma, de un flat, pues esta curva debería estar en el centro. Si esta curva estuviera en el centro, esto sería el ejemplo claro de un flat. ¿Vale? Eso es más o menos para tenerlo en cuenta. Entonces, viendo esto, tú ves que tu curva se queda así en el centro, pues ya está, ese es el tipo de exposición. Que resulta que tú cuando haces la foto se te queda muy pegado a la derecha, pues entonces tienes que bajarle el tiempo de exposición porque tiene mucha luz, le bajas un poco el tiempo de exposición. Que resulta que queda muy a la izquierda, pues le subes un poco el tiempo de exposición, así hasta que consigas que esté lo más centrado posible. Y eso es así, haces pues 20 flats. No hace falta hacer las mismas fotos que las light, simplemente con 20 es suficiente. Haces 20 dark y 20 flats. Y ya está, así es como se harían los flats.
En el caso de Andrómeda, pues mi caso, yo aquí en foto de calibrado me da flash, ¿veis? Yo lo tengo hecho a foco primario, que fue como lo hice, sin ningún tipo de filtro, que es como yo lo hice. ISO 3200 con la cámara Canon, los flash del 30 de octubre, que son los flash que yo hice el mismo día de las exposiciones, y aquí tengo, pues en este caso yo hice 30 flash. Estos serían los flash que tengo para utilizar el Deep Sky Stacker luego con las lights. Bueno, pues ya tengo yo las lights, los darks y los flats. Y ahora me quedan saber qué son los vías. Como ya he dicho, los vías es el ruido que genera el sensor. Ese ruido hay que eliminarlo también. ¿Cómo se elimina? Bueno, pues haciendo fotos, haciendo 20 fotos vías. ¿Cómo se obtienen las fotos vías? Pues es como un dark, lo que pasa que en vez de con el mismo tiempo de exposición, es con el tiempo de exposición más corto que permite la cámara. En el ejemplo mío es 1 entre 4000, me parece. En la Canon mía es 1 entre 4000. No importa la óptica, ni importa el enfoque, ni incluso importa la temperatura. ¿Vale? En realidad sí que importaría la temperatura, pero como el tiempo de exposición es tan corto, pues es algo, un factor, un valor que podemos decir que es despreciable. ¿Tenemos que hacer vías siempre que salgamos a hacer astronomía o hacer fotos? No, porque las vías, como no influye la óptica, ni influye el enfoque, ni influye la temperatura, yo puedo hacerlas en cualquier momento de la vida útil de la cámara. O sea, yo las puedo hacer ahora mismo, guardarme esos vías, y esos vías me van a valer prácticamente para siempre. Si eres muy profesional y quieres hacer vías todos los años, pues bueno, pues te puedes hacer un grupo de vías todos los años de la cámara. ¿Cómo se harían los vías? Pues con la misma ISO y con el tiempo máximo de exposición. De esta manera, en el ejemplo, como pone aquí la misma ISO y el mismo tiempo de exposición. De esta manera, en mi ejemplo, yo, si me voy a ver los vías, yo tengo dividido vías de todas las ISOs posibles de mi cámara. En el ejemplo nuestro, como la ISO de la Photolite es 3200, pues ISO 3200. Y dentro de la Canon, pues aquí tenemos las 20 fotografías vías que hice yo el 1 de marzo de 2016. Pues el 1 de marzo de 2016, ahora pues ha pasado mucho tiempo. Yo no he hecho los vías ahora, los hice el 1 de marzo y me valen para estas fotos. Estas fotos de calibrado se hacen solamente una vez con la vida útil de la cámara. Bien, pues nada, en 12 o 13 minutitos os he explicado un poco qué son los vías, qué son los flash, qué son los dark y qué son los light. Y esto, digamos, es toda la materia prima que necesitas a la hora de calibrar y apilar fotografías. Por supuesto, lo más importante a tener en cuenta es que estas fotografías se hagan todas en formato binario, RAW de la cámara. En el caso de la Canon es CR2 y en el caso de Nikon no sé cómo será. En el caso de otras CCDs es FIT. Bien, bueno, pues resumiendo todo en general así de modo rápido y en un minutito. Light, fotografías con la información del objeto. Dark, fotografías en modo manual a oscuras con el objetivo tapado, ya bien sea en el mismo tapando el telescopio o ya bien sea quitando la cámara del portaocular y poniéndole la tapa. Fotografía flat con una bolsa o con un trapo blanco apuntando a una pantalla en blanco o en el cenit a la hora del amanecer, que es cuando más homogéneo está el cielo. Vías una vez en la vida útil de la cámara y con el objetivo totalmente tapado y con los parámetros que pone aquí. Misma ISO siempre, tiempo de exposición, en fin, lo que ya he explicado. Y con esto doy por concluida la formación o la explicación de cómo genero yo los dark, los flat, los vías y los light para luego ahora posteriormente trabajar en el Deep Sky Stacker. Muchas gracias y bueno, ahora os explico la segunda parte de la... Buenas de nuevo. Bueno, pues ahora en esta parte de este tutorial os voy a explicar cómo apilamos todas esas fotografías light, dark, flash y vías que hemos visto antes de cómo se generan. Utilizamos el programa Deep Sky Stacker
principalmente por dos motivos. Primero, porque para cámaras reflex, y ya sean Nikon, Canon o otro tipo de cámaras reflex, el formato binario RAW, aunque sea un formato binario, siempre hay una pequeña transformación por el software de la propia cámara. Entonces, este programa, aparte de ser gratuito, que es una de las fundamentales premisas por el cual utilizo yo este programa, funciona muy bien con fotografía RAW de las cámaras Canon y de las cámaras Nikon. No obstante, hay otros programas de pago con el MaximDL que para cámaras CCD funcionan bastante mejor. Aquí también se pueden utilizar fotografías en formato FIT, pero yo fundamentalmente no quiero decir que sea el mejor programa del mundo, pero para mí me funciona muy bien tanto para fotografía RAW como para fotografía FIT. En el caso que yo estoy utilizando ahora mismo, como yo tengo una Canon, pues lo utilizo para las fotografías RAW de mis exposiciones. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta en este programa es: a la izquierda tenemos el menú de las cosas que se pueden hacer. Aquí en el centro nos van a salir una imagen determinada, y aquí el conjunto de imágenes con la información de cada una de ellas. Bien, lo primero de todo, antes de empezar a añadir imágenes, vamos a poner los parámetros de configuración que necesitamos para fotografía RAW. En este caso pinchamos aquí donde ponen configuración RAW Fits, y lo primero que tenemos que saber es que nosotros vamos a trabajar con archivos RAW, y si fuera una cámara CCD, pues que no fuera Canon o Nikon, pues se trabajaría con fotografía FIT. En este caso de este tutorial, en la parte FIT no la vamos a explicar, porque sinceramente considero que es mejor el MaximDL, pero en el caso actual vamos a trabajar con RAW, por tanto, así. Tiene que estar configurado tal cual lo veis en la pantalla. El ajuste de color a 1, escala rojos a 1, escala de azules a 1, esto desmarcado, interpolación bilineal y poner el punto negro a 0. Ya está. No voy a explicar, si queremos que el tutorial sea corto, no voy a explicar qué significa cada uno del resto de la transformación de la matriz de Bayer, qué significan cada uno de ellos. Lo puedo explicar, pero mejor no lo explico, porque si no nos dan aquí 2 horas de formación y de explicación de este tutorial. Entonces simplemente lo dejáis tal cual lo tengo yo aquí y ya está. Le dais a aceptar y listo. Vale. Lo primero de todo es añadir a este programa la información que queremos procesar. Por un lado tenemos los archivos de imagen, los dark, los flat. Los dark flat, en este caso yo no los he hecho, también se pueden un poco obviar. Yo no he hecho nunca un dark flat y la verdad es que me están saliendo las fotos bastante bien, o sea que obviamos esta parte. Y luego los offset, que son los que llamamos vías, ¿vale? Que es lo mismo, offset y vías es lo mismo. Entonces, primero pinchamos en abrir archivos de imágenes, buscamos donde están nuestros archivos light, en este caso sería 30 de octubre, la M31, y abrimos pues las 105 fotos, le damos a abrir. ¿Vale? Bien, aquí nos dice que tenemos, pues si le pinchamos en seleccionar todo, nos dice, aquí en seleccionar todo, nos dice que tenemos 105 imágenes, ¿vale? Y aquí, como veis, pues sale una. Por ejemplo, yo pincho la primera, 105 imágenes. Cuando la eliges, aquí debería salir. Lo que pasa que no sé qué ha pasado. Ahora, ¿vale? Aquí sale la imagen de Andrómeda. Como veis, pues se ve muy tenue y todo eso, pero ya veréis como después, bueno, aquí aparece un trazo, porque claro, son 60 segundos con una EQ32, pues no podemos pedirle peras al olmo. Esta foto está fatal, ¿vale? Bueno, de las 105 fotos, aquí como veis hay una serie de parámetros que es el puntaje, el enfoque, el número de estrellas, la ISO, el tiempo de exposición, el tamaño de la foto, en fin. Esto que pone aquí de no calculado, no calculado, no calculado, de NC, pues primero hay que hacer el cálculo de cada una de las fotos para que nos diga cuál es la foto más puntual, menos puntual, y nos ordene
la fotografía de mejor foto a peor foto el propio programa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente una vez que tienes las 105 imágenes, o sea, una vez que tienes todas las imágenes slide seleccionadas, pinchas donde pone registrar imágenes seleccionadas. Aquí directamente, donde en registrar imágenes seleccionadas, tienes que desmarcarlo de apilar luego de registrar, ¿vale? Para que no te las apile. Y registrar imágenes ya registradas, eso es para que registre otra vez la misma imagen. Y detección automática de hot píxeles, eso es para que te quite los hot píxeles. Y en avanzado ponemos un umbral pues aproximadamente de 10%, ¿vale? Avanzado umbral 10%, acciones que se quiere hacer a la hora de registrar es registrar imágenes ya registradas y detección automática de hot píxeles. Punto, ya está. No hace falta nada más. Esto de ajustes recomendados y parámetros de apilado, como vamos a apilar luego, pues se explicará luego. Ahora de momento no hace falta. Se pone así, estos dos check, aquí un 10% y le das a aceptar. Y entonces el proceso empieza a registrar las 105 imágenes. Y empieza a calcular toda la información de las 105 imágenes. Bueno, pues cuando ello termine, nos va a sacar aquí todos los valores de cada una de ellas. Y no solamente eso, sino que nos va a poner de mayor a menor, pinchando aquí en puntaje, nos va a poner de mayor a menor cuál es la foto más puntual o cuál es la foto con mejor enfoque, con la que ha detectado más estrellas y todo eso. ¿Esto por qué es importante hacerlo? Pues esto es importante hacerlo porque a la hora de apilar tú tienes que marcar una foto de referencia. ¿Cuál es la foto de referencia a la cual se van a apilar el resto de fotos? Pues aquella foto que mejor enfoque o mejor en puntaje tenga. Por eso es importante registrarlo, para saber cuál es la foto que mejor enfoque y mejor puntaje tiene y es la que se va a utilizar como referencia. Si no hiciéramos esto, el programa cogería una aleatoriamente. Entonces tú directamente puedes resultar que apiles sobre una foto que no sea la mejor. Entonces hay que buscar siempre la foto que sea la mejor. Con esta técnica, con esta manera, el programa te va a sacar cuál es la foto de todas las que hay que mejor enfoque y mejor, digamos, pura y la mejor de todas. Puntaje supongo que se referirá, no lo tengo del todo claro, pero yo creo que se referirá a la estrella lo más puntual posible. Y el FWHM es el mejor enfoque posible. Cuanto más pequeño sea el número del enfoque, mejor. Por tanto, como llevamos 12 fotos y quedan todavía unas cuantas, vamos a parar aquí, a pausar aquí la grabación y cuando esté terminando retomamos. Bueno, pues como ya estáis comprobando, está a punto de terminar de registrar las fotografías slide. Ahora cuando terminemos vamos a ver cómo... Perdón. Ahora cuando termine vamos a ver cómo queda aquí el resultado y vamos a ver cómo me las ordena y todo eso. Un segundito, está terminando. Ya está. Bien. ¿Veis? Ya me ha juntado y me ha puesto aquí pues todas las fotografías de mayor puntaje, mejor enfoque o peor enfoque. Y lo puedo ajustar de peor enfoque a mejor enfoque. El mejor enfoque que yo he conseguido, este que pone 0, evidentemente esta será una fotografía que se puede desechar, ¿vale? Porque ves, esta fotografía te dice que tiene 0 porque fíjate, no es una estrella, es un meteorito prácticamente, es un meteoro. Entonces, digamos que de esta manera tú puedes seleccionar aquí las fotos o las fotos light que tú quieres procesar y que no quieres procesar. En este caso de las 105 fotos, yo lo que hago es ordeno por puntaje de mayor a menor y quito las de menor puntaje. En este caso, por ejemplo, esta que pone enfoque 5.18 4400, si la selecciono, pues aquí seguramente salga la foto una estrella bastante puntual. ¿Veis? Parece la estrella como un punto, súper puntual. Comparado con la otra, pues no tiene nada que ver. ¿Vale? ¿Ves? Parece bastante puntual. Parece bastante puntual. Me ha aguantado bastante bien los 60 segundos. Bueno, pues como esto,
el resto de fotografías. Entonces, si tú vas bajando en la lista que hemos ordenado, pues vemos aquí, por ejemplo, esta tiene menos 10, 0, 12, 13. Bueno, pues todas estas se eliminan. Directamente las quitas de aquí, de la lista. Vale, yo suelo quitar hasta, por ejemplo, hasta que el puntaje oscile de 1000 para abajo. Ya suele ser un puntaje bastante chunguillo, bastante malo. En este ejemplo, mira, ¿ves? De 1000 para abajo ya empiezan a ser estrellas un poco raras. Entonces, por ejemplo, si te vas a 1200, o esto, por ejemplo, 1600, a ver que cargue esa foto. Vale, bueno, a ver. Estrella, te fijas, esta vez, por ejemplo, aquí aparece un poco elongada todavía. Bueno, pues le puedes quitar un poquito más. Para ver, 2400. En fin, el objetivo es ir revisando todas las fotos que ha registrado para ver cuáles son mejores, cuáles son peores. ¿Ves? Por ejemplo, esta ya más o menos ya parece que está un poco mejor, ¿no? Bueno, pues de aquí para abajo no sirven para nada. Bueno, pues entonces cogemos todas estas fotos y las quitamos. Al final de las 100 fotos que hice yo, pues me quedo con 66 fotos. Bueno, voy a ponerle unas poquitas más, que aunque esté un poco mal enfocada, pues veremos cómo realmente luego a la hora de apilar esos trazos los desprecia. Por ejemplo, esta parece que está bastante bien. Vamos a ponerle, por ejemplo, hasta aquí. ¿Vale? Es un poco jugar con las fotografías. Digamos que hago aquí una selección de las fotos que yo quiero procesar y de las que no quiero procesar. En este caso me he quedado con 80 fotos. Vamos a poner que me quedo con 80. De las 105 me quedo con 80 fotos. Bueno, pues voy a procesar 80 fotografías. Voy a apilar 80 fotografías. ¿Vale? Y de esta manera pues consigues pues registrar las fotos para hacer una pequeña, primero, por así decirlo, una pequeña criba de aquellas fotos que se ven peor y eliminarlas del apilado. Y ahora, una cosa muy importante, antes de añadir el resto de fotografías es elegir la fotografía, ¿vale?, de referencia. Generalmente, si tú no haces nada, como ya las has registrado, el programa te va a poner la fotografía que mejor puntaje tenga, que casi siempre coincide con la mejor foto que has tomado durante la noche. Entonces, en este caso, la fotografía número 58 que hice yo, pues es mejor de todas. Pues yo pinchas sobre ella con el botón derecho y pones utilizar como cuadro de referencia. Se te marcará aquí un asterisco indicando que esta foto es la foto a la cual se van a apilar el resto de las 79 fotografías. Va a tomar como referencia esta imagen y va a apilar sobre esta imagen el resto de fotografías. ¿Vale? Bueno, pues ahora el siguiente paso ya es muy sencillo, es añadir los darks, que pinchamos aquí en archivo dark. Buscamos los archivos dark que coincidan con la configuración de nuestra cámara, en este caso sería ISO 3200, por tanto, me voy a donde tengo yo las fotos de calibrado guardadas, me voy a archivos dark, ISO 3200, 60 segundos y la temperatura tiene que ser más menos 3 de la temperatura que me marca aquí. O sea, estos son 15 y 16, pues hemos dicho que 17 y 18. Bueno, pues yo cojo aquí todos estos darks, lo abro y me marca que he cogido 21 darks. Pues ya está. Aquí abajo aparecerán los dark. Dark, 59 segundos, que es un minuto, tal. ¿Vale? Muy bien. Bueno,
Pues seguimos, ya tenemos las 80 imágenes seleccionadas de las 105, las 80 mejores que yo considero. Ya tengo los 20 darks seleccionados, ahora me falta incluir los flats y los offset o vías. Vale, pues pinchamos en archivos flats, me voy a la carpeta contenedora donde tengo yo todas las fotos de calibrado. Un inciso que no hice en el otro tutorial. Es muy importante que tengamos ordenadas las fotos de calibrado, al igual que esto cada uno, si quiere hacer darks cada vez que hacer observaciones, cada vez que sale a hacer observaciones y quiere hacer darks nuevos, pues que lo haga. Pero yo considero que sobre todo el tema de darks es muy importante almacenarlo en diferentes carpetitas con diferentes exposiciones y guardártelos, porque te ahorra mucho tiempo a la hora de terminar una sesión. Teniendo en cuenta que un dark se toma siempre con el mismo tiempo de exposición que un light, pues imagínate si tienes que hacer, si una noche haces fotos con diferentes tipos de exposiciones y diferentes ISOs, pues al final tienes que hacer dark con diferentes ISOs y diferentes tiempos de exposiciones. Eso quiere decir que si tienes que hacer 20 darks con 59 segundos o con un minuto, otros 20 dark con un minuto y medio y ISO 1600 y otros 20 dark con 2 minutos y ISO 800, pues al final resulta que estás casi otras 2 horas solamente haciendo darks. Entonces, para evitar esas 2 horas, si esos darks te los vas guardando conforme vas haciendo tus observaciones, pues ya no tienes que hacerlo al final de la noche. Es más, yo soy de los que pienso que una noche, por ejemplo, de luna nueva, si tú ves que tienes una temperatura que no la tienes registrada ni guardada, pues aprovecho la noche para hacer darks. Entonces te coges la cámara y te haces dark con diferentes ISOs, con diferentes tiempos de exposición y todo eso. Hecho este inciso, pues nada, simplemente que lo guardéis para que en algún momento cuando lo necesitéis, pues os ahorrará mucho tiempo durante las noches. Estábamos en añadir los archivos flat. Bueno, pues nos vamos a los archivos flat, foco primario, sin filtro, ISO 3200, la Canon y los flat que hice el 30 de octubre. Son estos, pues cojo y añado pues... cargando, pues ya está, ahí están los 30 flats añadidos. Tenemos los 30 flat, tenemos 20 dark, tenemos 80 imágenes y ahora pinchamos en offset o vías. La misma técnica, vas a calibrado, vías, ISO 3200, Canon y cogemos las 20 vías. Pues ya está, ya tengo puesto. Para apilar y calibrar tengo 21 darks, 30 flats, 20 vías y 80 imágenes. Ya está, seleccionadas y quitadas solamente las fotos que yo no quiero. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues pinchar donde pone apilar imágenes seleccionadas. Pinchamos en apilar imágenes seleccionadas y aquí es donde explicaremos un poco los ajustes recomendados y los parámetros de apilado. Se nos muestra una ventana con más o menos lo que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar los 4 procesadores de mi ordenador, método de alineamiento automático. Vamos a apilar 80 frames en ISO 3200 con una exposición total de 1 hora y 20 minutos. ¿Vale? Calibrado de fondo RGB no, esto es la configuración de los ajustes de apilado, ¿vale? Que ahora voy a explicar cada uno de ellos. Si pinchamos en ajustes recomendados, nos va a hacer como una especie de mini tutorial explicando cuáles son los ajustes recomendados para cada uno de los casos. Yo tengo puesto esto de esta manera y así es como mejor me funciona. Por ejemplo, dice, si estás procesando imágenes de exposición corta, probablemente baja relación señal-ruido, utilizar devalización bilineal, que esto ya está configurado. Si está utilizando una DSLR modificada, reinicia todos los ajustes de balance de blancos. Esto funciona tanto con DSLRs modificadas como no modificadas. Usar modo superpíxel en especial para fotografías de H-alfa. O sea, si estás haciendo fotografías en
en el que por ejemplo es una nebulosa como puede ser la Norteamérica o la del Corazón, que son nebulosas que sobre todo su luz está emitida en el filtro H-alfa, pues podía usar el modo superpíxel para resaltar más todavía esa nebulosa. Ajustar el punto negro a 0 para mejorar la calibración. Utilizar calibración de fondo para cada canal. ¿Vale? Y luego te dice, usted está apilando 80 imágenes, puedes utilizar el modo Sigma Clipping o utilizar el Auto Adaptive Weight Average. Yo utilizo el Sigma Clipping. Y después dice, está creando archivos Master Bias a partir de 20 archivos flats. Del programa, Master Bias a partir... no. 1 entre 4096, no, está bien. Eso es un error que pone ahí en el programa. A ver, hemos dicho, usted está creando archivos Dark Maestro a partir de 21 Dark, Master Flat a partir de 30 archivos Flat, y estos son Master Bias a partir de 20 archivos Bias. Esto es un error de transcripción del programa de la versión, ¿vale? Porque realmente hemos metido 20 Bias. ¿Esto qué es del archivo Master Via Dark Maestro y Master Flat? Pues esto lo que hace es que antes de aplicar el archivo flat, los archivos flat, dark y Bias, lo que hace es genera un archivo flat con todos los flats, un archivo flat maestro con todos los flat, un archivo dark maestro con todos los dark, un archivo Bias maestro con todos los Bias, y luego ese archivo dark maestro, flat maestro y Bias maestro los utiliza para calibrar con las 80 fotografías, y finalmente el resultado será un archivo light maestro apilada y calibrada. Después también se puede utilizar las imágenes que parecen demasiado grises. Si las imágenes resultantes parecen demasiado grises, utilizar calibración de fondo por cada canal. Esta es la configuración que yo uso generalmente a la hora de apilar fotografías con la cámara DSLR. Y ya está. Esto se quedaría así, y cuando le diremos aceptar, pues empezaría el apilado y calibrado de todo. Voy a explicar antes de esto, voy a explicar los parámetros de apilado. Los parámetros de apilado, aquí se nos abre una ventana en el que tienes diferentes pestañitas. En el resultado tú puedes decir que quieres que el resultado de la foto resultante sea en modo estándar, en modo mosaico, en modo intersección, o habilitar Drizzle 2X o Drizzle 3X, que esto es, si quieres, es como ponerle una especie de Barlow por 2 digitalmente. Yo no lo recomiendo, yo recomiendo siempre ponerlo en modo estándar y sin poner esto. Alinear los canales RGB a la imagen final y usar todos los procesadores posibles. Y ya está. Así de simple para el resultado final de la foto. También tendrías en modo rectángulo a medida. El modo rectángulo a medida, eso te permite, si tú pinchas aquí en una imagen light, y pinchas donde pone modo rectángulo a medida aquí arriba, te deja hacer un marco y elegir pues cuánto parte de la fotografía quieres coger. Por ejemplo, dice, yo quiero sacar un por 2 o un por... Esto sería como hacer una Barlow por 3, y esto sería como hacer un aumento de por 2, un aumento de por 3, pues un aumento de por 4, un aumento de por 1, pues eso. Y dices, pues yo quiero sacar solamente esta parte de la foto. Pues se haría aquí, y ahora si fuéramos a parámetros de apilado, pues nos diría que lo hemos elegido como un rectángulo a medida. No queremos rectángulo a medida, en este caso queremos modo estándar, para que apile toda la foto entera, ¿vale? Pues se pondría ahí modo estándar, y estos parámetros como se ven aquí. En Light, pues hace referencia a cómo va a apilar las fotos Light. Pues yo siempre le utilizo el recortado Clipping capa Sigma con un capa por 2 y un número de iteraciones por 5. Esto se puede ir modificando, pero no lo voy a explicar porque nos vamos a 2 horas de vídeo tutorial. Estos parámetros tal cual están aquí en Light. En Dark, lo mismo. Los parámetros como lo veis. Recortado Clipping media capa Sigma
5, 2, 3, detección y eliminación de hot píxeles y ya está. Así, conforme se ven. Los flash exactamente igual, recortado clipping media capa sigma, 2, 5 y ya está. Los vías exactamente igual. O sea, es todo igual. Los dark, los flash y los vías prácticamente de la misma forma. ¿Vale? Estos serían los parámetros del apilado. La alineación automática. Archivos intermedios. Ahora aquí es cuando decimos que el archivo que genere al final lo guarde como un archivo de tipo formato FIT para luego poder utilizarlo en el PixInsight. Cosmética lo desactivamos todo. Archivo intermedio, guardar en formato FIT. Cosmética lo quitamos todo. Y en salida pues le decimos que queremos crear un archivo de salida que me genere un autosave.tif, ¿vale? Por si acaso peta el proceso a la hora de hacer el apilado, que me guarde un autosave por si acaso. Que me agregue un número para evitar sobreescribir un archivo y que cree un archivo de salida en la carpeta de cuadro de referencia. ¿Vale? Aquí le dices en la carpeta donde quieres guardar el archivo final, archivos temporales, en C, pues donde quieres guardar el archivo temporal y ya está. La ubicación de la salida, pues yo he dicho que cree un archivo de salida en la carpeta de cuadro de referencia, o sea, me va a crear un archivo en la carpeta de referencia, en este caso sería donde está la M31. Aquí va a crear un archivo. Aquí me va a crear un archivo con el nombre del fichero .fit, ¿vale? O bien tú le puedes decir aquí qué carpeta quieres guardarte la salida del archivo. Yo lo pongo así y ya está. Y ya está. Con esto le das a aceptar, ¿vale? Y nada, simplemente ahora revisamos que estén todos los parámetros correctamente. Modo estándar, automático, tal, capa sin clic, optimización de dark node, detección de píxel, pum, ya está. Esta es la configuración estándar de un apilado en Deep Sky Stacker. Al final, antes de darle a aceptar, te dice: el proceso utilizará temporalmente 9,2 GB de la unidad C, de los libres que tienes. Es muy importante, fijaros que utilices siempre por debajo del 20% de la capacidad de nuestro disco duro. En este caso está para utilizar 9,2 de 56 GB, pues es suficiente, se puede hacer. Simplemente le damos a aceptar y el proceso, el programa automáticamente pues va a empezar a apilar pues todo. Va a calcular la información del apilado y va a empezar pues a coger todas las fotos que tenemos, todos los 80 imágenes, los 21 DAR, los 30 flat y los 20 vías. Va a crear el DAR maestro, el flat maestro, el offset maestro y por último va a apilar va a aplicar esos DAR, flat y offset a cada una de las 80 imágenes y finalmente va a apilar las 80 imágenes sobre el cuadro de referencia que marcamos, que era la imagen con más puntual y mejor enfoque. Y con eso, pues cuando termine, tendremos una imagen resultante en formato FIT, con la cual podremos trabajar con ella en el PixInsight. Así que pues voy a pausar aquí la grabación y vamos a esperar a que termine el proceso de calibrado y apilado. Bueno, pues ya está terminando de hacer el apilado y ahora pues cuando termine, dentro de 50 segundos, cuando termine de calcular la imagen final, pues nos va a mostrar la imagen final del proceso y en la carpeta donde hemos seleccionado que la guarde, que era justo donde estaba la galaxia de Andrómeda, pues aquí habrá un archivo maestro, por así decirlo, un light maestro calibrado con cada uno de los dark maestro, flat maestro y offset maestro y apilado
tomando como cuadro de referencia la número 58. Coge las otras 79, las apila, ¿vale? Digamos que el proceso lo que hace es, a cada foto le aplico el DAR maestro, el flash maestro y el offset maestro. Y una vez que les he aplicado eso en todas las fotos, apilo todas las fotos a una de referencia que es la número 58. Y ya está. Y con eso pues tendríamos todo el proceso de apilado y calibrado completo. Luego, cuando acabe esto, voy a explicar otra manera de hacer el apilado y calibrado, porque yo os he explicado aquí que pues nosotros hacemos, primero registramos la imagen seleccionada y luego apilamos la imagen seleccionada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta elegir las fotos que yo quiero apilar. Entonces, para elegir las fotos que yo quiero apilar, primero tengo que registrarlas para saber cuáles son las mejores y cuáles son las peores. Y una vez que he elegido las fotos que yo quiero apilar, pues le doy a apilar imágenes seleccionadas, apilando el resto de las imágenes que yo he seleccionado con los dark, con los flat y con los bias. Pero hay una manera de hacerlo todo de manera automática. Vale, bueno, pues ya está saliendo la imagen final de Andrómeda. Vale, y ya está. Y esto es una imagen final apilada y calibrada. ¿Vale? Si nos vamos a la carpeta donde estaba Andrómeda, pues aquí habrá un archivo fit que se llama autosave. ¿Ves? Este. No sé qué si es un archivo en formato maxindl, en formato FTS, en formato fit. Pues ya está. Y este archivo autosave de aquí aparece la imagen, aquí. La imagen se ha guardado en tal, en esta ruta autosave.fts. Este archivo de imagen es el archivo calibrado y apilado que podemos utilizar en el maxindl, en el PSYNCIDE para procesar. Pues ya está. Ya está. Hasta aquí he terminado. ¿Qué es lo que estaba explicando? Pues lo que estaba explicando es que en vez de registrar imágenes seleccionadas y luego apilar imágenes seleccionadas, tú puedes hacerlo de otra manera. Es decir, vamos a volver a esto de cero. Le decimos que no quiero guardar los cambios, ¿vale? Vuelvo a abrir otra vez el Deep Sky Stacker y le digo, bueno, esto una vez que está configurado ya no tienes que volver a configurar nada. Esto ya se queda configurado y listo. Entonces, abrir archivos de imagen. Pues bueno, pues cojo y abro... por ejemplo, en vez de... voy a coger ahora la M35, por cambiar un poco. Pues cojo y abro las fotos de la M35. En este caso, le doy a seleccionar todo y son 80 fotos de M35, ¿vale? Después, abrir archivos DAR. Pues, ¿y qué DAR tengo que ponerle? Bueno, pues como esto es ISO 1600... M35 está en una ISO 1600 y 60 segundos. Pues ISO 1600, 60 segundos. No, es esta. Es que esto está mal aquí la carpeta. Es ISO 1600, 75 segundos. Es así, está mal la carpeta. Vale. Espera. Dame un segundo. Archivo de imagen. Equipo. Multimedia. Aquí. 25. Ahora. Archivos Dark ISO 1600, 75 segundos. Y de 13 a 18. Porque las fotos se hicieron de 15 a 16 grados. Porque se hizo la misma noche que la M31, tiene la misma temperatura, de 15 a 16 grados. Pues 15 y 16 grados está comprendido entre 13 y 18, por tanto me vale. Pues ya tengo esos darks. Flats, lo mismo. Me voy a los flats de la ISO 1600 del 30 de octubre. Pues aquí tengo todos los flats. Me voy a los offset de la ISO
1600. Pues ahí tengo los 20, pues ya está. Vale, esto es exactamente igual que he explicado antes. Tengo todas las fotos. Espera, no. Seleccionar todo. Tengo todas las fotos, los 30 DAL, los 31 flat y los 20 offsets o vías. Si tú ahora, donde pone registrar imágenes seleccionadas, le dices que quieres registrar las imágenes registradas, detección automática de píxeles, el avanzado lo pones a 10 y le pones aquí apilar luego de registrar, aquí le dices seleccionar el mejor, en vez de 100% dices que vas a coger el 90% de las fotos y apilarlas. O sea, esto lo que te va a hacer es primero registrarte las fotos, luego ordenártelas de mejor a peor puntaje, cogerte la primera foto que es la de mejor puntaje como cuadro de referencia y apilarte el 90% de las mejores fotos que obtenga. O sea, digamos que es una manera automática de que el programa te elija las mejores fotos y te apile las mejores fotos en un porcentaje que tú le des. Por ejemplo, dices tú, pues si me conformo con la mitad de las fotos, pues en vez de 80 quiero que coja 40, pues le digo que el 50% de las mejores fotos que las apile. Es una manera un poco automática, pero la diferencia de la otra manera es que a ti te deja elegir, la otra manera te deja elegir las fotos que tú quieres realmente apilar, y esto digamos que apila el 50% de las mejores fotos que has hecho, en este caso. Si tú le das a aceptar, pues te sale la pantalla donde configuramos la otra vez todo, te dice que vas a apilar 1 hora y 40 minutos, que no va a ser cierto porque va a ser la mitad de esto que hemos elegido. Si le das a aceptar, pues primero empieza a hacer el registro de las imágenes y finalmente hace el apilado del 50% de las imágenes. O sea que al final tendremos una imagen apilada de 40 imágenes. O sea, podéis hacerla de dos maneras. O registrando primero y apilando después una a una. O sea, o registrando primero, seleccionando una a una las fotos y apilando las que habéis seleccionado. O bien registrando y apilando todo de golpe y que el sistema sea el que se encargue de elegir el porcentaje de fotos que quieres coger de las mejores que existen. Yo elijo la otra técnica, pero de las dos son bastante válidas. La otra técnica porque en mi caso, en mi montura, como es una EQ3.2, pues tiene muchísimos fallos. Cuando lo meto a partir de 60 segundos tiene muchísimos problemas. Si tú estás haciendo fotos con autoguiado y con una EQ6, pues es bastante probable que no te hace falta revisar todas las fotos. Simplemente le dices, bueno, pues de las 100 fotos, cógeme el 80% y cógeme las 80 mejores y te va a desechar las 20 peores fotos. Pues es una manera más rápida de hacer el apilado y el calibrado. Y ya está. Mientras termina esto, vamos a abrir la foto con el PixInsight de Andrómeda para ver cómo ha quedado. Decimos archivo abrir y queremos que me abras de Andrómeda el autosave, que el autosave es el formato FIT, es la foto apilada de Andrómeda. Y a partir de aquí, pues ya es seguir el curso que ha hecho Máximo la agrupación, porque al fin y al cabo es lo mismo. Vale, aquí tienes la foto. Vamos a hacerle un pequeño ajuste. Vale, vamos a hacerle un pequeño ajuste aquí. Eso está bien, vale. Vamos a hacerle un pequeño ajuste para sacarle un poco hemos dicho que mediana 00066.
0.00666, verde 0.00647 y azul 0.00348. RGB 0.875 y ya está. Y con esto lo marcamos aquí a ver qué sale. ¿Vale? Pues ya está. Así es como quedaría pues mi foto de Andrómeda apilada y calibrada. Y a partir de aquí, pues ya escoger esta foto y empezar a procesarla. Ya está. Bueno, ahora lo que tengo que decir es, bueno, vamos a ver cómo va este de aquí. Bueno, ¿ves? Aquí ya está calculando del maestro, está haciendo todo el tema de apilado. Pues ya está. Cuando termine, pues tendremos la foto apilada con el 50% en vez de las 80, las 40 nada más. Y ya está. Pues nada más, esto es todo. Este es el resultado del curso de apilado y calibrado. Y a partir de aquí ya es empalmar con el curso que dio Máximo de ajustes de procesado con el PC Insight. Simplemente agradecer, sobre todo, que yo todo este conocimiento lo he adquirido gracias a Máximo Suárez y a José Ramón Enríquez, que son las dos personas que me enseñaron a mí a obtener archivos DAR, FLAT y vías y a apilar fotografías con el Maxim DL. Yo he utilizado otro programa que es el Deep Sky Stacker porque es gratuito y porque para mí, para las cámaras, las fotos mías RAW que hago yo, me va muchísimo mejor que el Maxim DL. Pero el día que utilice una CCD refrigerada, cuando tenga dinero para comprármela, pues utilizaré el Maxim DL y nada, simplemente eso, agradecer su ayuda, que gracias a ellos pues he conseguido aprender a hacer este tipo de cosas. Sin nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya servido, que lo disfrutéis y por supuesto gracias por vuestra paciencia. Un abrazo y ya nos veremos.